Y si te dijera que hay algo simple, común y profundamente respaldado por la palabra de Dios que puede cambiar el ambiente espiritual de tu hogar, no es una superstición ni un objeto místico, es algo que nuestro Señor mismo mencionó, algo que ha sido utilizado por creyentes fieles a lo largo de los siglos, aprobado por la iglesia y que puede abrir la puerta a la presencia y la paz de Dios en tu casa. Me refiero a la sal bendita. Así es, la sal. Muchos la ven solo como un condimento, pero muy pocos conocen el poder que puede tener cuando se usa con fe, con oración y con un propósito conforme a la voluntad de Dios. Hay rincones de tu casa donde al colocar con reverencia un poco de sal bendita, acompañada de una oración sincera, puedes invitar al Señor a obrar, no como un acto mágico, sino como una declaración de fe, una señal visible de que quieres que la luz de Cristo entre donde antes solo había tinieblas. La sal bendita representa la alianza, la limpieza, la protección, y puede trazar un límite espiritual que el enemigo no cruza fácilmente. ¿Sientes que tu casa está pesada? ¿Que te cuesta orar, dormir bien o tener paz con tus seres queridos? Hay espacios que se sienten cargados, fríos, extraños. Entonces, escucha con atención. En este mensaje te hablaré de lo que realmente significa usar la sal en tu hogar. Desde la enseñanza bíblica, cómo utilizarla correctamente, dónde colocarla y por qué puede ser una de las decisiones espirituales más importantes que tomes. Si estás buscando crecer espiritualmente, hallar consuelo en tu alma y recibir una guía que transforme tu vida diaria, este es el momento de abrir tu corazón. Aquí hablaremos con sencillez, con esperanza y con palabras que apuntan al corazón de Dios. Comencemos este camino y prepárate para mirar tu casa con una nueva mirada. La sal ha estado presente desde el principio en la historia de la humanidad, y en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que solo dar sabor. Cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, en Mateo 5:13 no hablaba solo de ser útiles, él hablaba de conservar, de purificar, de dar sentido. En el Antiguo Testamento la sal era parte esencial de los sacrificios. En Levítico 2:13 Dios ordenó que no faltara la sal en las ofrendas, porque representaba la alianza, la pureza, la incorruptibilidad. No es casualidad que la iglesia, por siglos, haya mantenido el uso de la sal bendecida y exorcizada como sacramental, es decir, como un signo sagrado que ayuda al alma a estar dispuesta a recibir la gracia y resistir al mal. Antiguamente, cuando se bendecía una casa, se rociaba con agua bendita, pero también se colocaba sal en puntos específicos. Era una forma de consagrar el espacio a Dios, de declarar espiritualmente que ese lugar era de Él, no del pecado, del caos, ni de las tinieblas. El problema es que muchas de estas prácticas se han ido perdiendo con el tiempo. La gente ha reemplazado lo sagrado por soluciones huecas, por modas esotéricas, por incienso sin propósito, o lo peor de todo, por una completa indiferencia hacia lo espiritual. Pero el enemigo no ha desaparecido, y el hogar es el lugar donde más ataca, silenciosamente. Allí se forma el corazón, allí se construye o se rompe el alma de la familia. Por eso dejarlo sin cobertura espiritual es un error grave. Hoy, más que nunca, el enemigo no entra gritando, sino que se acomoda en la indiferencia, en la falta de oración, en el olvido de Dios. Y aquí es donde la sal bendita cobra un valor tremendo, no porque tenga poderes, sino porque es un símbolo vivo, eficaz, cuando se une a la fe. Así como en los tiempos antiguos, puede señalar que ese hogar está bajo pacto con el Señor. Ahora bien, ¿cómo se usa? ¿Dónde debe colocarse? ¿Y por qué hay lugares específicos para hacerlo?
Para entender esto, déjame contarte una historia impresionante, un episodio que revela el poder que puede tener un simple puñado de sal cuando se usa con fe verdadera. Puedes imaginar a un siervo de Dios enfrentándose al mal solo con oración y un poco de sal. Lo que sucedió después es una de esas historias que la iglesia ha conservado por su valor espiritual. Nos trasladamos al siglo VI. En una región montañosa de Italia, un joven monje llamado Benito comenzaba a destacarse por su vida de oración, de silencio y entrega radical a Dios. Su testimonio atraía a muchos, pero también despertaba la furia de aquellos que preferían vivir en las tinieblas. San Benito no fue un hombre que buscara reconocimiento ni honores, sino que deseaba vivir en plena entrega a Dios. Sin embargo, su vida piadosa y su firmeza en la fe molestaban profundamente al enemigo, quien no tardó en enviarle pruebas, tentaciones y hasta intentos de quitarle la vida. Una de las escenas más impactantes tuvo lugar en un monasterio donde lo invitaron a ejercer como abad. Algunos monjes, incómodos por su disciplina estricta y su fervor espiritual, tramaron en secreto un plan para envenenarlo. En una comida aparentemente común, colocaron veneno en el pan y el vino que le ofrecieron. Pero antes de llevar cualquier alimento a su boca, Benito hizo lo que siempre hacía: oró y bendijo lo que iba a consumir. Fue entonces cuando la copa que sostenía se hizo añicos de forma misteriosa. Al momento de bendecir el pan, comprendió por revelación divina la trampa tendida contra él. En otro episodio que aún hoy sacude el alma, un monje que vivía cerca de una fuente de agua comenzó a experimentar una opresión espiritual tan intensa que el aire mismo se volvía denso. Algo oscuro rondaba aquel lugar. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía con fuerza. Benito fue informado y se dirigió allí sin violencia, sin gritos ni amenazas. No llevó espada ni escudo, solo su fe, una oración sincera y un pequeño recipiente con sal bendita. Con serenidad esparció la sal por los alrededores mientras pronunciaba estas palabras: en el nombre de Jesucristo, que todo espíritu impuro sea expulsado de este lugar consagrado a Dios. Hermanos y hermanas, el mundo espiritual no es una idea lejana ni una fábula de siglos pasados. Es una realidad que nos rodea, aunque nuestros ojos no siempre la vean. El enemigo se mueve con sigilo, se infiltra en ambientes, objetos, rincones de nuestras casas y hasta en nuestras emociones, pero el Señor, en su amor y sabiduría, ha dejado señales concretas para protegernos. La sal bendita es una de ellas. No es magia, no es superstición, es una señal de fe auténtica, de pacto con el Altísimo, de limpieza interior y exterior. Es un recordatorio de que Dios actúa incluso en lo pequeño. La medalla de San Benito, tan venerada por generaciones de fieles, lleva inscritas iniciales que conforman una oración de exorcismo. Esto no se debe a un pensamiento supersticioso, sino al reconocimiento de que la lucha espiritual es real. Ignorar esta batalla es un error peligroso. Benito nos muestra que con un gesto de fe, una oración bien dirigida y el uso con discernimiento de los signos sagrados, podemos transformar nuestro hogar, sanar nuestra vida espiritual y abrir paso a la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué enseñanza trae esto para nosotros hoy, en un tiempo donde todo es moderno, ruidoso, lleno de pantallas y distracciones? ¿Todavía tiene sentido hablar de sal bendita en esta era de tecnología? La respuesta, sin duda, nos confronta. Porque aunque nuestros ojos ven muebles, televisores, teléfonos, lo más importante suele estar oculto. Y eso invisible influye más de lo que imaginamos. La historia de Benito no es una curiosidad antigua, es una advertencia directa.
Donde hay personas, hay alma. Donde hay alma, hay lucha. Y donde hay lucha, se requieren armas del espíritu. Tu casa no es solo un espacio físico. Es el lugar donde se fortalece o se debilita tu fe, donde tus hijos aprenden a orar o se desconectan de Dios. Es donde se organizan tus pensamientos o se sumen en la confusión. Los ambientes retienen más que olores o sonidos. También guardan paz o ansiedad, bendición o una sombra que perturba. Siempre se ha enseñado que, aunque Dios está en todas partes, hay espacios donde su gracia es acogida y otros donde se le cierra la puerta. Por eso, un hogar puede ser refugio de paz o lugar de conflicto. Lo sentimos en el ambiente, en la tensión sin causa, en el insomnio persistente, en discusiones que estallan sin motivo, en ese cansancio que no se alivia con sueño. El enemigo no siempre entra haciendo ruido. A veces lo hace disfrazado, con música sombría, con objetos impregnados de ideas contrarias a la fe, con símbolos que se esconden bajo la apariencia de arte, con palabras lanzadas no desde el amor, sino desde el juicio, el rencor o la impaciencia. No se trata de culpar al diablo por todo, pero tampoco de negar su existencia o su odio hacia la paz de los hogares cristianos. La sal bendita, entonces, no es una reliquia vacía, es un signo que apunta a lo invisible, es parte de una limpieza que comienza en el alma y se extiende al entorno. Es un acto sencillo, humilde, casi secreto, pero cargado de poder cuando se realiza con fe verdadera. Dios actúa en lo concreto. Cuando una madre traza la señal de la cruz sobre la cama de su hijo, cuando un padre pone su mano sobre la puerta del hogar y pide bendición, cuando una abuela unge su cocina con sal y una oración sencilla. Ahí, en lo cotidiano, el reino de Dios se hace presente. La sal bendita, colocada con oración en los rincones apropiados, no cambia las paredes, cambia el ambiente, transforma la atmósfera, limpia el alma de la casa. Eso es lo que realmente importa. Cuando un corazón se abre de verdad al Espíritu Santo, todo cambia. No se trata simplemente de colocar algo en una esquina de la casa, sino de comenzar por dentro. Pregúntate, ¿estás en paz contigo mismo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios no solo bendiga tus pertenencias, sino también tus decisiones, tus palabras, tus relaciones? La sal por sí sola no transforma nada. Es la fe la que da vida. Es la confianza en el poder de Dios lo que la convierte en algo más que un simple condimento. Entonces, ¿cuáles son esos 5 espacios en tu hogar donde la sal bendecida puede convertirse en instrumento de bendición? Quizás la respuesta transforme no solo tu casa, sino tu vida entera. La sabiduría acumulada de generaciones de creyentes, junto con los testimonios de santos y ministros del Evangelio, ha señalado con claridad ciertos lugares del hogar donde el uso de sal bendecida puede ser un canal poderoso para que la gracia de Dios obre. No hablamos aquí de supersticiones vacías. Hablamos de una fe viva, encarnada, concreta. Así como una cruz colgada no es una simple decoración, sino una declaración de fe, también la sal, si es colocada con oración sincera, se convierte en una proclamación visible del reino de Dios. El primer lugar es la entrada de tu hogar, ese umbral por donde entra y sale todo, no solo personas, sino también influencias. Es la frontera entre lo que dejas pasar y lo que decides mantener fuera. Colocar una pizca de sal bendecida junto a la puerta principal, mientras clamas con convicción: Señor, que solo entre en tu paz y tu voluntad, es un acto de consagración. No estás cuidando paredes, estás guardando lo que hay dentro del alma de tu casa. El segundo lugar son los dormitorios, esos espacios donde descansamos,
soñamos y a veces también batallamos con pensamientos que nos inquietan. Allí, en la intimidad de la noche, muchas personas enfrentan angustias, insomnios y luchas que nadie ve. Un poco de sal bendita en un rincón, acompañada de una súplica sencilla como: Jesús, sé tú mi descanso y mi escudo mientras duermo, puede convertirse en un muro espiritual contra toda perturbación que intente robarte la paz. El tercer lugar es la cocina o el comedor. No es simplemente donde se prepara la comida, sino donde se comparte la vida. Es el corazón cálido del hogar. Allí, donde se parte el pan y se comparten las palabras, también pueden surgir tensiones o divisiones. Colocar sal bendita en ese espacio es como decirle al Señor: bendice cada bocado y que lo que aquí se diga sea fuente de unidad. Es convertir lo cotidiano en algo sagrado. El cuarto lugar son aquellos rincones donde ha habido conflicto. Cada casa los tiene. Esos espacios donde se eleva la voz, donde se acumula el estrés, donde los corazones se tensan. Puede ser una sala, un pasillo, una oficina. Identificarlos y consagrarlos es un acto de restauración. Un poco de sal bendecida, colocada con humildad, junto a una oración como el Padre Nuestro, puede sembrar reconciliación donde antes solo había heridas. Es transformar un campo de batalla en un terreno de sanidad. El quinto lugar es debajo de las camas o en los cuartos de los niños, porque la inocencia es valiosa y el enemigo la detesta. Por eso, consagrar los espacios donde los más pequeños descansan es un acto de amor profundo, no para infundirles miedo, sino para rodearlos de protección espiritual. Mientras se coloca la sal, se puede orar. Ángeles de Dios, custodien el sueño de este hijo amado. No hace falta exagerar, no se trata de llenar la casa de sal, sino de hacer un gesto con fe, con oración, con conciencia. Una pequeña cantidad basta. Lo importante es que haya sido bendecida por un ministro de Dios y que tú lo hagas creyendo que Dios se mueve incluso en lo sencillo. El hogar es una extensión de tu alma. Y cuando lo entregas a Dios, Él entra. Y cuando Él entra, nada vuelve a ser igual. Pero, ¿qué enseña realmente la iglesia sobre estas prácticas? ¿Por qué algunos creyentes las miran con recelo, como si fueran reliquias del pasado? Tal vez lo que enseña la doctrina te sorprenda. A través del tiempo, la iglesia ha afirmado y protegido el uso de signos sagrados que ayudan al creyente a experimentar la cercanía de Dios. Entre ellos están los sacramentales. No son como los sacramentos, no confieren gracia directamente, pero preparan el alma para recibirla y disponen el corazón al bien. En el Catecismo, el número 1667 lo expresa con claridad. La Santa Iglesia instituyó los sacramentales como signos sagrados que mediante oración y gestos concretos manifiestan efectos espirituales obtenidos por la intercesión de la comunidad de fe. Y en el número 1670 se nos enseña que los sacramentales no otorgan la gracia del Espíritu Santo del mismo modo que los sacramentos, pero mediante la oración de la iglesia preparan el corazón para recibir esa gracia y ayudan a cooperar con ella. Entre estos signos se encuentran el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite bendecido, las bendiciones y los objetos de devoción. Aunque el mundo actual los ridiculice o los tache de supersticiones, la iglesia los sostiene con firmeza cuando son empleados con fe y no como ritos vacíos, sin alma ni intención. El ritual romano que los sacerdotes utilizan para bendecir la sal contiene plegarias precisas que manifiestan su sentido profundo. Una de ellas proclama: te exorcizo, criatura de sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo,
por el Dios que por medio del profeta Eliseo ordenó que fueses arrojada al agua para sanar su esterilidad. Esta oración nos recuerda que ya en el Antiguo Testamento, como en el relato de Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22, el uso de la sal como instrumento de purificación era expresión de la intervención divina. Eliseo sanó las aguas amargas de una ciudad con sal consagrada, mostrando que lo ordinario puede volverse extraordinario en las manos de Dios. Durante la reforma del ritual romano se reafirmó que los sacramentales no deben ser abandonados, porque poseen un poder espiritual auténtico, siempre que se usen como signos de fe viva, no como mecanismos de magia ni superstición. En una homilía de 2009 se destacó que los sacramentales, aunque humildes y sencillos, son herramientas eficaces para hacer presente a Dios en lo cotidiano. Son como lámparas silenciosas que iluminan el corazón y protegen el hogar. Si hoy tu casa se ve invadida por el miedo, la tristeza o la confusión, no te quedes esperando que las cosas cambien solas. Da un paso de fe. Usa los signos que la iglesia ha puesto a tu alcance. No sustituyen tu oración personal, sino que la acompañan. No reemplazan la conversión interior, pero la animan. Son recordatorios tangibles de que el Señor actúa en el mundo visible. Y cuando bendices tu casa, tus objetos, tus alimentos, estás proclamando: aquí gobierna Dios. Y quizás ahora te preguntas: ¿realmente necesita mi casa esa protección? Hay señales que te lo pueden estar gritando desde el silencio. Detente un momento, respira, observa tu hogar con ojos nuevos, no como cada día, envuelto en el afán, la rutina y el cansancio, sino como lo ve el Señor. ¿Es este lugar un espacio preparado para acoger su gracia? ¿O hay rincones que claman por la luz? Te invito a hacer una revisión espiritual de tu casa, no solo de tu alma, porque muchas veces la batalla espiritual se libra desde aquello que dejamos entrar por nuestras puertas. Examina con sinceridad. ¿Hay objetos en tu hogar que no glorifican al Creador? ¿Has tolerado imágenes, libros, músicas o películas que fomentan el ocultismo, la violencia, la lujuria o el desprecio? ¿Cómo se habla en tu casa? ¿Con respeto, ternura y oración? ¿O con gritos y quejas que llenan el aire? ¿Este lugar es un refugio de amor o una tierra sembrada de desánimo? ¿Guardas resentimientos, heridas no sanadas, divisiones que nunca fueron perdonadas? No se trata de culparte. No sé. Se trata de abrir los ojos a la verdad de que Dios desea renovar no solo tu corazón, sino también tu hogar, tu historia, tus recuerdos. Tal vez haya habitaciones donde ya no se reza, tal vez tu Biblia está cubierta de polvo, tal vez el crucifijo fue reemplazado por decoraciones modernas, sin alma ni propósito. Tal vez tus hijos ya no conocen el Ave María. ¿Y tú? ¿Hace cuánto dejaste de orar en voz alta? ¿Hace cuánto no invocas a los santos que antes eran tus compañeros diarios? ¿Aún huele tu casa a fe? Amigo, no basta con que tú creas. Tu hogar también debe convertirse en tierra santa. Dios no impone su presencia, Él espera ser invitado. Tal vez hoy sea ese día, el día en que le digas con el alma abierta: Señor, vuelve a caminar por estos pasillos, que cada rincón de este hogar te pertenezca, y empieza por lo sencillo. Limpia con amor, retira aquello que ofende a Dios. Vuelve a encender una vela frente a una imagen sagrada. Coloca una cruz donde antes hubo olvido. Y sí, pon sal bendita como señal visible de una elección invisible. Porque cuando tú eliges a Dios, Él también te elige a ti. Y su presencia transforma hasta los ladrillos. Aunque haya confusión, tinieblas o heridas en tu vida, no te asustes.
El Señor no te deja solo. En los momentos más difíciles, su misericordia actúa con mayor poder, y una promesa firme te espera si decides abrir las puertas de tu casa a su gracia. Cuando consagras tu hogar, no estás realizando un simple acto simbólico. Estás entregándole a Dios cada rincón, cada pared, cada espacio para que sea transformado por su presencia. Estás respondiendo con fe a una verdad eterna: que Dios no abandona a los que lo buscan con sinceridad. Dios no necesita muros para manifestarse, pero cuando un hogar lo recibe con fe, Él actúa desde dentro, como lo hacía el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, que bendecía el lugar donde reposaba. Así también hoy su gracia se derrama en los hogares donde hay oración, donde se cree, donde se le da la bienvenida. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Puedes imaginarte lo que significa que el propio Dios quiera vivir en tu casa? A lo largo de la historia, incluso en hogares humildes, marcados por la enfermedad o la escasez, la paz sobrenatural reinaba cuando allí se rezaba, se confiaba y se vivía con el corazón abierto al cielo. Como decía Santa Gianna Beretta Moya, el hogar es la primera iglesia y en ella jamás debe faltar el amor, la oración y el sacrificio. Muchos sacerdotes dedicados al ministerio del exorcismo han afirmado que una casa consagrada, adornada con signos como la cruz, la sal bendita, el agua bendita y sostenida por una vida de sacramentos, se convierte en una fortaleza espiritual donde el maligno no tiene dominio. No temas lo que venga de afuera si en tu hogar habita el Señor. Él es tu protección, Él es tu paz, y donde su nombre se pronuncia con fe, allí su presencia permanece. Querido hermano, querida hermana, este es el momento para comenzar de nuevo. No importa cuál haya sido tu historia, no importa si ha estado llena de silencios, dolores, caídas o incluso pecado. Dios no está esperando perfección, está esperando apertura. Espera que le digas que sí. Consagrar tu casa no exige grandes ceremonias, es un acto íntimo del corazón. Puede comenzar hoy con una oración sencilla, con un poco de sal bendita y con el deseo profundo de decirle al Señor: esta es tu casa, ven y reina aquí. Porque un hogar donde Dios vive se convierte en refugio, incluso en medio de la tormenta más oscura. En tiempos como los actuales, donde tantas familias se ven zarandeadas por enfermedades, divisiones, soledad o angustia, uno de los actos más poderosos de resistencia espiritual es este: consagrar tu hogar y proclamar con voz firme que Jesucristo es el Señor de ese lugar. Y ahora recordemos juntos lo que hemos aprendido y unámonos en una oración que selle esta decisión. Hoy no has recibido simples consejos, sino un llamado profundo, un llamado a mirar tu casa con ojos de fe, a recordar que cada rincón, cada habitación, cada puerta puede ser lugar de milagros si tú permites que el Señor entre y actúe. Hablamos de la sal bendita y comprendimos que no es una superstición, sino un signo que la iglesia nos entrega para santificar nuestro entorno. Recordamos a santos como Santa Teresa de Ávila o San Benito, quienes sabían bien que el combate espiritual era real, pero también que el poder de Dios era infinitamente más fuerte. Y reflexionamos sobre lo que habita en nuestros hogares, lo que dejamos entrar, lo que permanece y lo que necesitamos sacar. Hicimos examen de conciencia y descubrimos que lo que Dios busca no son casas perfectas, sino corazones sinceros. Y al final entendimos algo esencial: consagrar tu hogar es declarar con fe: Señor, habita aquí, camina por estos pasillos, que tu luz no se apague nunca
en este lugar. Ahora te invito a que recemos juntos. Si puedes, cierra los ojos y habla con el Señor desde lo más profundo de tu alma. Señor Jesús, hoy te entrego mi casa. Que cada rincón sea purificado por tu luz. Que tu paz esté presente en cada conversación. Que tu Espíritu Santo recorra cada habitación. Hoy renuncio a todo lo que no proviene de ti. Y con el corazón lleno de fe, coloco sal bendita en cada rincón de mi hogar. En cada habitación renuncio a lo que no proviene del Espíritu de Dios. Coloco esta sal con confianza, como un símbolo visible de que en esta casa reina solamente Cristo. Que la Virgen María, Madre de nuestro Salvador, extienda su manto sobre este lugar y que toda persona que cruce este umbral perciba la dulce presencia del Señor. Amén. Hermano, hermana, si estas palabras han tocado tu alma, no las guardes solo para ti. Compártelas con alguien que necesite refugio espiritual y suscríbete ahora para seguir este caminar de fe. Palabras que despiertan lo más profundo del alma, porque cada semana nos unimos buscando esperanza, hallando consuelo y renovando nuestra fe con mensajes nacidos del corazón de la iglesia. Que el Señor bendiga tu hogar, que la sal bendita sea señal de su amor fiel y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Amén. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que hay un elemento sencillo, común, pero con raíces bíblicas profundas, capaz de traer transformación espiritual a tu hogar? No se trata de supersticiones ni de fórmulas mágicas. Hablamos de algo que fue mencionado por el mismo Jesús en el Evangelio, algo que los santos han usado con devoción, que la iglesia consagra y que sirve como canal auténtico de protección y paz en tu entorno familiar. Me refiero a la sal bendita, sí, esa misma sal que muchos usan para cocinar, pero que pocos reconocen como un símbolo espiritual cuando se utiliza con fe, oración y propósito. Hay espacios concretos en tu casa donde colocar sal bendita puede marcar una diferencia espiritual real. Sí, lo haces con humildad, oración y discernimiento. No es un truco ni una superstición. Es una invitación clara para que la gracia de Dios penetre donde antes reinaba la oscuridad, donde el enemigo se esconde. Allí debe llegar la fe con firmeza. Y la sal bendita, símbolo de pureza y alianza, tiene que marcar el alma y el hogar como territorio sagrado. ¿Sientes un peso en el ambiente de tu casa? ¿Te cuesta encontrar descanso, orar con paz o vivir en armonía con tus seres queridos? Hay rincones que parecen fríos, distantes, cargados espiritualmente. Es allí donde debes prestar atención. En este mensaje vas a comprender lo que realmente significa usar la sal en tu hogar desde una perspectiva de fe. Aprenderás dónde colocarla, cómo hacerlo correctamente y por qué esta acción puede ser una de las decisiones espirituales más importantes para ti y para tu familia. Si estás buscando una vida espiritual más firme, consuelo verdadero para el alma y orientación que transforme tu día a día, suscríbete. Aquí hallarás guía, esperanza y palabras que te acercarán al corazón mismo de Dios. Prepárate para mirar tu hogar con una nueva visión. La sal ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. En la Biblia no es simplemente un ingrediente, tiene un significado espiritual profundo. Cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, no estaba haciendo una comparación superficial. La sal conservaba, purificaba y daba sabor. Era parte esencial de los sacrificios del Antiguo Testamento. En Levítico 2:13, Dios instruye: no dejarás que falte la sal de la alianza de tu Dios en tu ofrenda. Esto no es casual. En la tradición bíblica,
La sal simbolizaba la pureza, la alianza perpetua, la protección contra la corrupción. Durante siglos, la Iglesia ha mantenido el uso de la sal bendecida y exorcizada como un sacramental poderoso frente al mal. En tiempos antiguos, cuando se bendecía una casa, no solo se rociaba agua bendita, sino que se colocaba sal en puntos específicos del hogar. Era una forma de declarar que ese espacio pertenecía a Dios y no al pecado, al caos ni a las tinieblas. Lamentablemente, muchas de estas prácticas espirituales se han ido perdiendo con el paso del tiempo. En su lugar, el mundo ofrece soluciones vacías, inciensos sin sentido, amuletos supersticiosos o simplemente ignorar la dimensión espiritual de la vida. Pero el enemigo no ha dejado de actuar. El hogar es el campo de batalla más delicado, pero también el más decisivo. Allí se forma el carácter, allí se edifica o se destruye el alma de una familia. Dejarlo sin protección espiritual es un riesgo serio. Hoy más que nunca, el adversario no entra por la puerta principal, se cuela por la indiferencia de aquellos que creen que la oración no es necesaria. Y es aquí donde la sal bendita se convierte en una herramienta espiritual poderosa. No por su naturaleza física, sino porque, unida a la fe y a la oración, se convierte en un signo vivo de purificación y alianza, como lo fue en los tiempos bíblicos. Pero, ¿cómo debemos usarla? ¿Dónde es conveniente colocarla? ¿Y por qué precisamente en ciertos lugares y no en otros? Para responder a estas preguntas, quiero que viajes conmigo a través del tiempo hacia un episodio poderoso de nuestra historia cristiana. Una historia que muestra cómo Dios puede manifestarse con fuerza a través de lo más sencillo, si hay fe. ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de que un siervo de Dios enfrente el mal, no con violencia ni gritos, sino con oración y un poco de sal? Lo que ocurrió después se ha conservado durante siglos como testimonio vivo del poder de Dios. Estamos en el siglo VI. En una zona montañosa de Italia, un joven monje llamado Benito empezaba a ser conocido por su devoción profunda y su sabiduría espiritual. Su vida, centrada en la oración, el silencio y la entrega total a Dios, atraía a muchos, pero también perturbaba a quienes preferían permanecer en las sombras. Benito no buscaba aplausos, solamente deseaba servir al Señor. Sin embargo, su cercanía a la luz despertó el odio del enemigo, y así llegaron las tentaciones, los engaños y hasta intentos de quitarle la vida. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando fue invitado a dirigir un monasterio. Algunos monjes no soportaban su disciplina ni su llamado a una vida más profunda y tramaron algo terrible. Durante una comida, colocaron veneno en el pan y el vino que debía consumir. Pero el Señor no duerme. Benito, como era su costumbre, elevó una oración de bendición sobre los alimentos. Al levantar la copa, ésta se hizo añicos sin causa aparente. Y al bendecir el pan, el Espíritu le reveló lo que estaba ocurriendo. Pero hay otra historia aún más poderosa, donde la sal consagrada fue usada con un propósito aún más directo. Un monje que vivía cerca de una fuente de agua empezó a sentir una opresión espiritual que no podía explicar. Algo andaba mal en el ambiente. El lugar parecía cargado, como si una sombra lo habitara. Benito, al conocer lo que ocurría, fue hasta allí. No llevaba armas, ni amuletos, ni usó palabras de condena. Solo su fe, una oración y un pequeño recipiente con sal bendita. Con calma, esparció la sal alrededor de la zona y pronunció una oración sencilla pero firme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo espíritu impuro se retire de este lugar consagrado a Dios.
Hermanos, el mundo espiritual es real. Hay fuerzas que operan en silencio y a veces se aferran a espacios, a objetos, incluso a nuestros hogares. Pero el Señor no nos deja indefensos. Él nos ha dado signos concretos para protegernos. La sal bendita no es un talismán, no tiene poder en sí misma. Es un recordatorio de nuestra alianza con Dios, un símbolo de purificación, de fidelidad, de fe viva. Y por eso no es extraño que en la medalla que lleva el nombre de Benito aparezcan las iniciales de una oración de liberación. No se trata de superstición, sino de realidad espiritual. Ignorar esta batalla es como caminar dormidos en medio del peligro. Benito nos mostró que un simple gesto de fe, acompañado de oración sincera y el uso de los sacramentales que la Iglesia nos ofrece, puede transformar el ambiente de un hogar, puede renovar el corazón, puede abrir la puerta a la acción del Espíritu Santo. Pero hoy vivimos en otro tiempo, ¿verdad? Rodeados de tecnología, de pantallas, de ruido constante. ¿Tiene sentido todavía hablar de sal bendita en estos días? Te aseguro que sí, porque aunque vemos los muebles, los televisores, las paredes que nos cubren, lo invisible también habita allí. Y a menudo, lo invisible es lo más decisivo. La historia de Benito no es un simple relato devocional, es una advertencia. Donde hay personas, hay almas. Donde hay almas, hay combate espiritual. Y donde hay combate, se necesitan armas espirituales. Tu casa no es solo el lugar donde duermes, es donde tu fe se fortalece o se apaga, donde tus hijos aprenden a amar a Dios o lo olvidan, donde los pensamientos se elevan o se enredan. Y aunque no lo notes, los espacios guardan lo que ocurre en ellos. Pueden absorber paz o angustia, pueden llenarse de bendición o de oscuridad. La Iglesia siempre enseñó que aunque Dios está en todas partes, hay sitios donde su gracia es acogida y otros donde es rechazada. Por eso, los hogares pueden ser fuente de consuelo o de agitación. Lo sentimos en la atmósfera, en la tensión que flota sin razón, en las noches sin descanso, en discusiones que surgen sin motivo, en un cansancio que no se alivia ni durmiendo. El mal muchas veces no entra con estruendo. Se cuela a través de la música siniestra, de objetos cargados con ideologías contrarias a la fe, de símbolos disfrazados de arte o incluso de las palabras que decimos sin amor, llenas de juicio, de rabia o impaciencia. Aunque no podemos culpar de todo al diablo, tampoco podemos vivir como si no existiera. Él es real y está decidido a destruir la paz de los hogares que buscan vivir en Cristo. La sal bendita en este sentido no es una especie de talismán, es mucho más, es un signo de lo que no se ve, de una limpieza interior que comienza en el alma y se refleja en el entorno. Es un acto discreto, casi escondido, pero lleno de poder cuando se realiza con fe genuina. Dios actúa en lo concreto. Actúa cuando una madre traza la señal de la cruz sobre la cama de su hijo, cuando un esposo ora al colocar sal cerca de la puerta de su casa, cuando una mujer mayor unge su cocina con oración y devoción. El reino de Dios no se queda en lo abstracto, se manifiesta en lo diario, en lo común. La sal bendita, cuando se pone con oración en los sitios adecuados, no cambia ladrillos, cambia corazones. Y un corazón tocado por el Espíritu Santo es el inicio de todo milagro. Antes de preguntarte en qué parte de tu casa debes colocarla, pregúntate esto: ¿hay paz en tu interior? ¿Estás permitiendo que el Señor entre no solo en tus pertenencias, sino en tus palabras, en tus decisiones, en cada rincón de tu vida? Porque no es la sal la que transforma, es la fe, la oración, la entrega total al Señor. Entonces, ¿dónde puede abrirse la puerta para que Dios se mueva con poder a través de este signo?
Hay 5 lugares que, según la experiencia de los santos y el consejo de quienes luchan contra el mal espiritual, se han señalado como espacios especialmente sensibles a la gracia. No estamos hablando de rituales vacíos ni supersticiones. Estamos hablando de una fe viva, activa, que se manifiesta con signos que tocan el corazón. Así como una cruz colgada no es simple decoración, sino testimonio, así también la sal bendita es una señal del reino en medio de nuestras casas. Primer lugar, la entrada del hogar. Es allí donde se define quién entra y quién no, tanto en lo visible como en lo invisible. La puerta representa acogida, pero también discernimiento. Colocar una pizca de sal bendita al lado de la puerta principal, mientras se eleva una oración como: Señor, que solo entre en este hogar tu paz y tu voluntad, es más que un acto simbólico, es una consagración. No se trata de cuidar ladrillos, sino de proteger las almas que habitan allí. Segundo lugar, los dormitorios. En esos espacios descansamos, soñamos, luchamos en el silencio de la noche. Son espacios íntimos y muchas veces vulnerables. En esas noches donde el insomnio, el temor o la ansiedad se hacen presentes, una pequeña cantidad de sal en un rincón del cuarto, junto con una oración como: Jesús, sé tú mi descanso y mi escudo esta noche, puede convertirse en una muralla invisible contra todo mal. No por el objeto en sí, sino porque es un acto de fe que clama por la presencia de Dios. Tercer lugar, la cocina o el comedor. Allí se parte el pan, se alimenta el cuerpo y también el alma. No es solo un lugar para cocinar, es un altar donde se construyen relaciones y se fortalecen vínculos. Bendecir ese espacio con sal, es decir, con sencillez y poder: Señor, que cada comida sea tu provisión y cada palabra compartida sea fuente de amor y unidad. Cuarto lugar, los sitios de conflicto. Cada hogar los tiene. Puede ser una sala donde se dan discusiones frecuentes, un rincón donde hay tensión constante, un espacio donde el rencor ha echado raíces. Identificar estos lugares y llevar allí la oración y la sal bendita es tomar la decisión de sembrar reconciliación donde antes hubo dolor. Basta una sencilla acción: poner sal con humildad mientras se reza un Padre Nuestro. Eso puede marcar el comienzo de una nueva historia en ese espacio. Quinto lugar, bajo la cama o en los cuartos de los niños. La inocencia es sagrada y el enemigo la detesta. Proteger el sueño de los pequeños es más que un deber, es una expresión de amor y confianza en el poder de Dios. Sin alarmarlos, sin crear temor, se puede colocar sal bajo sus camas y orar: ángeles del Señor, cuiden el descanso de este hijo amado. No se necesita llenar todo de sal ni hacer un acto dramático. Un gesto simple, lleno de oración y fe, tiene un peso eterno. Lo fundamental es que la sal esté bendecida por un sacerdote y que quien la coloque lo haga con fe auténtica. Dios se complace en lo pequeño cuando viene del corazón. La casa refleja lo que hay en el alma. Cuando consagramos el hogar al Señor, Él lo habita. Y cuando Dios habita un lugar, todo empieza a cambiar. Ahora bien, ¿qué dice realmente la iglesia sobre estas prácticas? ¿Por qué algunos creyentes las miran con recelo, como si fueran antiguas o sin sentido? Lo cierto es que a lo largo de los siglos, la iglesia ha custodiado con sabiduría el uso de signos sagrados. No son sacramentos, no confieren la gracia por sí mismos, pero preparan el corazón, abren el alma, disponen la voluntad a lo que Dios quiere hacer. Los llamamos sacramentales. Son ayudas, como ventanas
que se abren para que entre la luz. Y cuando se usan con fe, pueden cambiarlo todo. En el corazón de nuestra fe, la Iglesia, en su sabiduría guiada por el Espíritu, ha instituido lo que se conocen como los sacramentales. Son signos santos acompañados de oraciones y gestos específicos que manifiestan efectos principalmente espirituales mediante la intercesión de la comunidad de creyentes. No tienen el mismo poder que los sacramentos para transmitir la gracia del Espíritu Santo, pero preparan el alma para recibirla y ayudan a cooperar con ella. En esta categoría se encuentran el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite consagrado, las bendiciones y otros objetos que usamos con devoción. Tal vez algunos hoy los ridiculicen, los traten como supersticiones o simples símbolos del pasado, pero la Iglesia los defiende firmemente. Cuando se usan con una fe genuina, no como actos vacíos, sino como expresiones vivas de una relación con Dios, entonces se vuelven poderosos. El antiguo ritual romano que usan los sacerdotes para bendecir la sal incluye oraciones que hablan con claridad de su profundidad espiritual. Una de estas invocaciones dice: te exorcizo, criatura de sal, por el Dios viviente, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por aquel que por medio del profeta Eliseo ordenó que te echaran en el agua para curar su esterilidad. Este pasaje nos remonta a la Escritura, al libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22, donde vemos al profeta sanando las aguas amargas de una ciudad mediante la sal bendita. Ya en tiempos modernos, cuando se revisó el ritual romano, se recalcó que estos signos sagrados no deben desaparecer. Su valor sigue vigente siempre que no se usen como una especie de magia, sino como manifestaciones de una fe viva y activa. Y así lo dijo también un papa en una homilía en 2009. Aunque sencillos, los sacramentales son armas eficaces para recordarnos que Dios está presente en lo concreto de nuestra vida. Son escudos que protegen el corazón y el hogar. En momentos de oscuridad, desánimo o miedo, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando. Debemos actuar con fe. Y para ello, la Iglesia nos da herramientas. No reemplazan nuestra oración personal, la acompañan. No sustituyen nuestra conversión, la favorecen. Son señales que nos recuerdan que Dios actúa en lo visible, que bendecir el hogar, los alimentos, los objetos cotidianos es proclamar con humildad: aquí, Señor, tú eres el Rey. Pero puede surgir una pregunta legítima: ¿cómo saber si mi casa necesita esa protección? Hay indicios que revelan desequilibrios espirituales y debemos mirarlos con ojos nuevos. Haz una pausa, respira profundamente, observa tu hogar no con la mirada cansada de la rutina diaria, sino como si lo vieras con los ojos del Señor. Él desea habitar allí contigo. ¿Está tu casa lista para recibir la gracia de Dios? ¿O hay lugares que necesitan luz? Es necesario hacer una revisión espiritual, no solo del alma, sino también del entorno que habitamos. Muchas veces, la batalla espiritual comienza con lo que dejamos entrar por nuestras puertas. Y uno debe hacerse preguntas con valentía. ¿Hay en mi hogar objetos que no honran a Dios? ¿He permitido la presencia de símbolos, imágenes, libros, canciones o películas que promueven el ocultismo, la violencia, la lujuria o el odio? ¿Cómo se habla dentro de estas paredes? ¿Hay palabras de ternura, de respeto, de oración? ¿O predominan los gritos, las quejas, los reproches? El hogar debe ser tierra consagrada al amor, no campo de batalla del desánimo. Pero a veces hay heridas no sanadas, divisiones familiares, resentimientos guardados por años. Y no se trata de vivir con culpa, sino de tomar conciencia de que el Señor
quiere hacer nuevas todas las cosas, incluso tu casa, incluso tu historia. Tal vez en tu hogar hay cuartos donde ya no se reza. Tal vez la Biblia está olvidada en una repisa cubierta de polvo. Tal vez el crucifijo fue reemplazado por adornos modernos sin alma. Tal vez tus hijos ya no recuerdan el Ave María. Tal vez tú mismo has dejado de orar en voz alta, de invocar a los santos, de encender una vela como signo de esperanza. Y entonces uno se pregunta, ¿aún tiene mi casa el aroma de la fe? No basta con que tú creas. Tu hogar también debe reflejar esa fe. Dios no irrumpe, Él espera ser invitado. Quizás hoy sea el día de decirle: Señor, vuelve a caminar por estos pasillos, que cada rincón de mi casa sea tuyo. Y todo empieza con pequeños gestos. Limpia tu casa con el corazón puesto en Cristo. Quita de tu entorno todo aquello que entristece a Dios. Vuelve a encender esa pequeña luz frente a una imagen sagrada. Coloca una cruz donde antes había descuido. Y sí, pon un poco de sal bendita como testimonio visible de una entrega que comienza en lo invisible. Porque cuando tomas una decisión firme por el Señor, Él también se inclina hacia ti. Su presencia no es una idea abstracta, transforma hasta los ladrillos de tu casa. Y aunque haya caos, sombras o heridas abiertas, no te asustes. Dios permanece, no te abandona. Y en el momento siguiente entenderás cómo su misericordia entra donde nadie más puede, y qué promesa se activa cuando abres las puertas de tu hogar a su gracia. Cuando consagras tu casa, estás purificándola de todo lo que no glorifica al Señor, y estás llenándola con señales concretas de su presencia real. No es solo un símbolo bonito, es un acto de fe, un reclamo de una promesa que no caduca. Dios no deja solos a los que lo buscan con sinceridad. Él no necesita paredes para obrar, pero cuando un hogar le abre las puertas, Él comienza una transformación desde el centro, como el arca del pacto que traía bendición al lugar donde se quedaba. Así su gracia se manifiesta en donde hay una fe viva y oración constante. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 14:23? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y viviremos con Él. Viviremos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el mismo Dios quiere habitar contigo, en tu casa, en tus espacios, en tu día a día. A lo largo de los siglos, la historia del pueblo de Dios ha registrado testimonios de hogares humildes que aún en medio de la escasez o el dolor se convertían en lugares donde reinaba una paz que no era de este mundo. ¿Por qué? Porque allí se rezaba, allí se confiaba, allí el cielo no estaba lejos. Una santa decía que el hogar es la primera iglesia y que en él no debe faltar nunca el amor, la oración ni la entrega. Muchos hombres de fe han confirmado que una casa consagrada, donde hay sal bendita, una cruz, agua santa y sobre todo una vida de sacramentos, se convierte en una fortaleza espiritual donde el enemigo no tiene permiso de entrar. No le temas a lo que viene de fuera si lo de dentro está lleno de Dios. Él es tu escudo, Él es tu paz. Y donde su nombre es pronunciado con fe, allí permanece su presencia. Quizá hoy sientas que tu historia ha sido difícil. Quizá tu casa ha sido escenario de lágrimas, discusiones, silencios o hasta pecado. Pero escucha esto: Dios no busca una vida perfecta, busca un corazón dispuesto. No espera que tengas todo en orden, espera que le abras la puerta. Consagrar tu casa no es un ritual complicado, es un gesto sincero que puedes iniciar ahora mismo con una oración sencilla, un poco de sal bendita y un anhelo profundo. Señor, esta es tu casa, reina en ella. Porque un hogar que se entrega al Señor se vuelve refugio
en medio de cualquier tormenta. Y en este tiempo, donde muchas familias están heridas, divididas o llenas de ansiedad, hay una forma de resistencia que es más fuerte que cualquier defensa humana: consagrar tu hogar y declarar con fe: Jesucristo es el Señor de este lugar. Eso cambia todo. Hoy no solo has escuchado ideas, has recibido un llamado a mirar tu casa no con ojos humanos, sino con los ojos de la fe, a entender que cada puerta, cada pared, cada rincón puede ser un lugar donde Dios actúe con poder si tú le das permiso. Aprendimos que la sal bendita usada con fe no es una superstición, sino un instrumento que la iglesia nos ofrece como señal visible de limpieza, de protección y de entrega. Recordamos cómo santos como Teresa de Ávila o Benito sabían que el combate espiritual era real, pero también lo era la protección de Dios. Reflexionamos sobre lo que habita en nuestro hogar, lo que entra, lo que permanece, lo que debe salir. Y comprendimos que no se trata de estructuras perfectas, sino de corazones abiertos. Cuando consagras tu casa, estás diciendo con el alma: Señor, vive aquí, camina por estos pasillos, que este sea un lugar donde tu luz nunca se apague. Te invito ahora a que recemos juntos una oración. Cierra tus ojos por un momento si puedes y dirige tu alma hacia el Señor en oración. Señor Jesús, vengo hoy ante ti para consagrarte mi hogar. Que tu luz santa penetre en cada rincón, disipando toda oscuridad. Que tu paz reine en nuestras palabras. Que tu Espíritu Santo camine por cada estancia, trayendo consuelo, sanación y verdad. Rechazo todo lo que no proviene de tu corazón y con fe coloco sal bendita en este lugar como símbolo visible de que solo tú eres el Señor aquí. Te pido, Señor, que este hogar sea una morada de tu amor y que María, tu Madre llena de gracia, lo cubra con su manto protector. Que toda persona que cruce este umbral sienta tu presencia viva. Que no haya confusión sino claridad. Que no haya temor sino confianza. Que no haya ruina sino bendición. Amén. Querido hermano, querida hermana, si estas palabras han hablado a lo profundo de tu alma, no las guardes solo para ti. Hay corazones necesitados de esta esperanza, de esta protección espiritual. Comparte este mensaje con alguien que sientas que necesita el abrazo del Señor en su hogar. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe, únete a nosotros en este camino. Que el Señor bendiga tu casa. Que la sal bendita no sea solo un rito, sino un recordatorio del amor eterno de Dios. Y que su presencia camine contigo día tras día, trayendo paz y dirección. Amén. Te pido, Señor, que este hogar sea una morada de tu amor y que María, tu Madre llena de gracia, lo cubra con su manto protector. Que toda persona que cruce este umbral sienta tu presencia viva, que no haya confusión sino claridad, que no haya temor sino confianza, que no haya ruina sino bendición. Amén. Querido hermano, querida hermana, si estas palabras han hablado a lo profundo de tu alma, no las guardes solo para ti. Hay corazones necesitados de esta esperanza, de esta protección espiritual. Comparte este mensaje con alguien que sientas que necesita el abrazo del Señor en su hogar. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe, únete a nosotros en este camino. Que el Señor bendiga tu casa. Que la sal bendita no sea solo un rito, sino un recordatorio del amor eterno de Dios. Y que su presencia camine contigo día tras día, trayendo paz y dirección. Amén.